Buenas tardes a todos. El día de hoy, a través de este video, como parte de nuestro proyecto de responsabilidad social, los alumnos de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao daremos una breve explicación clara y concisa de los principios contables, destacando su papel crucial en la garantía de la integridad y la fiabilidad de la información financiera en un contexto empresarial moderno. Como definición tenemos que los principios contables son reglas y normas que guían la preparación de los estados financieros. Estos principios deben respetarse para que las cuentas muestren una imagen totalmente fiel al patrimonio, las finanzas y los resultados de la empresa. Oh, Características. Los principios contables no solo establecen reglas y procedimientos, sino que también definen las cualidades esenciales que debe poseer la información financiera para ser verdaderamente útil. Dentro de estas características tenemos la relevancia y la confiabilidad. Estos principios buscan que la información contable sea relevante para las decisiones económicas. La confiabilidad, al mismo tiempo, confiable, proporciona una representación fiel de la realidad financiera de la entidad. La comprensibilidad, la información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales de la contabilidad. Luego tenemos otra característica que vendría a ser la comparabilidad. Esta permite que la información financiera sea comparable entre diferentes periodos de una misma empresa y entre distintas empresas. Luego tenemos la importancia. Bueno, los principios contables se deben adoptar al momento de reconocer las diversas operaciones que realiza la empresa, con la finalidad de que la contabilidad sea homogénea, comparable, de fácil entendimiento y para mejorar la toma de decisiones de los inversionistas, entidades financieras, órganos gubernamentales, entre otros. Dentro de uno de los puntos de la importancia tenemos la comparabilidad, que esta permite que la información financiera sea comparable entre diferentes periodos de una misma empresa. Como otro punto tenemos la confiabilidad, que al seguir estos principios se genera confianza en la información financiera presentada. Luego la toma de decisiones que proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas, inversores, acreedores, gerentes y otras partes interesadas. Luego tenemos los estándares contables, que vendrían a ser los principios contables, que estos establecen un conjunto de estándares que aseguran la coherencia en la práctica contable. Luego tenemos la creación de estos principios. Los principios de la contabilidad generalmente aceptados tienen un origen formal en la Conferencia Interamericana de Contabilidad realizada en Mar de la Plata, en Argentina, en 1965. En esta conferencia se aprobó un conjunto de enunciados que formarían la base de los principios contables, aunque ha habido algunos cambios en su denominación. Bueno, aquí tenemos algunos órganos que vendrían a estar relacionados con los principios contables. Tenemos la IFRS, que vendría a ser la International Financial Reporting Standards, a la Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros. Luego tenemos al organismo internacional que desarrolla y promueve las normas internacionales de información financiera, el Consejo Normativo de Contabilidad del Perú, la Superintendencia de Banco y Seguros y FP, y bueno, este vendría a ser un ente regulador del sistema financiero peruano, ya que emite normas contables específicas para las entidades financieras y de seguros. Bueno, ahora tenemos la parte principal, que vendría a ser los principios. Como principio tenemos el principio de equidad. Este principio hace referencia a que la contabilidad debe realizarse con equidad ante los diferentes intereses de las personas naturales y jurídicas, sin tratar de beneficiar a nadie. Luego tenemos el principio de partida doble, es la base de todo método contable, se entiende como a toda partida registrada en el debe le corresponde otra partida registrada en el haber. Principio ente, este principio nos indica que una empresa debe ser tratada como si fuera una entidad independiente, con derechos y responsabilidades o deberes que estén reconocidos por la ley. Luego tenemos el principio de moneda de cuenta o moneda en común denominador. Este principio se da cuando la empresa realiza sus operaciones, es decir, cuando registra los estados financieros con una moneda común. Luego tenemos el principio de empresa en marcha. Toda empresa que se constituye espera tener una duración infinita, salvo que su acta de constitución diga lo contrario. De igual manera, cuando la empresa presenta sus estados financieros, se entiende que su duración es infinita. Principios de evaluación del costo. Este principio es muy esencial, ya que la evaluación que debe predominar al reconocer las operaciones financieras del negocio es la evaluación al costo de adquisición. Los principios de ejercicio o periodo. Los usuarios de los estados financieros necesitan conocer el periodo o la fecha en la que estos se presentan. Es necesario e importante que exista una fecha establecida. Luego el principio de bienes económicos, que vendría a ser que los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, por lo cual este principio se refiere a los recursos que posee la empresa o que pueden ser bienes materiales tangibles e intangibles. Luego tenemos el principio de vengado. En la aplicación de este principio nos dice que los ingresos y gastos se contabilizan en el momento en que tiene lugar la operación mercantil que los origina. Principio de objetividad consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas.
debido a que los cambios en los activos, pasivos y patrimonios deben ser contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. Tenemos el principio de realización, que los resultados económicos se deben computar cuando sean realizados. De esta forma se debe considerar una compra o una venta como efectuada. Principio de prudencia. El principio de prudencia es una norma contable que obliga a contabilizar los beneficios solo cuando se produzcan y las pérdidas cuando se conozcan. Principio de uniformidad. El principio de uniformidad es una norma contable que significa que una empresa, una vez se decide aplicar un criterio contable, ha de seguir el mismo mientras no cambien las condiciones que llevaron a adoptarlo. Principio de materialidad. El principio de materialidad de los principios contables establece que la información financiera debe ser presentada de manera precisa y completa. Principio de exposición. Este principio dice que todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para poder interpretar adecuadamente la situación financiera del ente al que se refiere. Bueno, eso ha sido todo por esta vez. Muchas gracias por estar presente. Ahora damos pase al siguiente grupo con el video de macro conceptual para la presentación de los estados financieros. Gracias a todos.